Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, esta mañana, Dios mío, para adorarte, para exaltarte, para darte la gloria, para darte la alabanza, Dios mío. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar aquí. Señor, te damos gloria y alabanza. Te pedimos también lo bendigas a través del mensaje de tu palabra, Señor, y que esta palabra sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, solamente soy un instrumento en tus manos, y que esta palabra sea de bendición a la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer versículo 4, después vamos a pasar al versículo 41 al 47. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta mañana. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema: cómo desarrollarnos dentro de la iglesia. Cómo desarrollarnos dentro de la iglesia. Desarrollar nos habla de crecimiento, de una expansión, de un crecimiento. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que, como dice Efesios capítulo 4, que Dios puso ministerios, hermanos, para, dice, edificar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino, hermano, dice que nosotros crezcamos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir, hermanos, que la vida cristiana es un proceso de desarrollo, es un proceso de crecimiento. Aquí, hermanos, no hay cabida para el estancamiento, sino, hermano, que todavía seguimos creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Viene a mi mente el salmo que escribió David, cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted ve el sol cuando sale, y la luz, hermano, la luz es tenue, no cala mucho. Pero cuando va subiendo, y cuando ya está cámara arriba, al mediodía, la luz es fuerte. No podemos mirar la luz del sol. Entonces, dice David que así es, hermano, la vida o el desarrollo del cristiano. Empezamos
cuando aceptamos a Cristo, hermano, empezamos como unos bebés espirituales, pero no nos vamos a quedar aquí ahí, sino que debe de haber un proceso de desarrollo o de crecimiento en nuestra vida. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, hay que crecer en el Señor. Entonces, el tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo desarrollarnos dentro de la iglesia? ¿Cómo desarrollarnos dentro de la iglesia? Ahora, en los versículos, hermanos, que hemos considerado, encontramos algunos principios que nos ayudan a poder desarrollar o crecer como miembros dentro de la iglesia. Si nosotros, hermanos, estamos dentro de la iglesia, antes estábamos fuera. Ahora, ¿cómo iniciamos dentro de la iglesia, hermano? ¿Cómo nos introducimos dentro de la iglesia? Bueno, en los versículos que hemos leído, dice ahí el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es que dice que cuando Pedro se paró a predicar en Pentecostés, dice la Escritura, hermano, que la gente recibieron su palabra. Recibieron su palabra. La palabra del Señor, hermano, fue compartida por el apóstol Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo y predicó en Pentecostés, hermano. Y dice que la gente que se aglomeró ahí, que venían de otras ciudades, de otros pueblos, a adorar a la fiesta en Pentecostés, o la fiesta de los 50 días, dice, hermano, que la gente se aglomeró en el aposento alto porque escuchaban la alabanza, escuchaban los gritos, escuchaban la adoración, hermano, de los casi 120 que estaban en el aposento alto. Gloria a Dios, aleluya. Como 120 dice la Biblia. Y toda, hermano, toda esa alabanza, toda esa adoración, todo ese hablar en lenguas, todo eso, gloria a Dios, se oía, hermano, en Jerusalén. Y la gente, hermano, que venía de otros lugares se acercaron ahí. Y dice la Biblia que Pedro predicó la palabra, dice que ellos recibieron la palabra. Aleluya. Recibieron la palabra. Santiago, hermano, nos dice que debemos ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Entonces, en la iglesia, hermanos, mucha gente viene, o en alguna campaña, mucha gente es invitada, gente inconversa es invitada. Algunos hermanos vienen con el interés, otros hermanos que escuchan la palabra a través de algún familiar, a través de algún vecino que es cristiano, hermano, o algún familiar o algún amigo que les comparte el mensaje de la palabra. Y muchos hermanos le dicen, ¿sabes qué? No me hables de eso. No quieren escuchar, hermano, el mensaje. Pero hay otros que oyen con atención, hermano, y reciben la palabra, aleluya. Y hermano, son nacidos de nuevo, como dice la palabra del Señor, que somos renacidos de nuevo por la palabra incorruptible del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es la palabra de Dios, hermano, la potencia o el método que el Espíritu Santo usa para tocar nuestro corazón, para tocar nuestra vida. Y dice que ellos recibieron la palabra, y esa palabra la usó el Espíritu Santo para tocar sus corazones, y le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Después que recibieron la palabra, dice la Biblia que se bautizaron. Y se bautizaron, hermanos. La palabra bautismo viene de un sumergimiento, hermanos. De sumergir en las aguas. No es de aspersión, sino de sumergir, hermanos. Cuando lo sumergen en las aguas y lo vuelven a levantar, la Biblia dice en Romanos que es como un símbolo de una muerte y de una resurrección.
En el bautismo en agua, hermanos, es un paso de obediencia. Hay personas que dicen, pues yo no me quiero bautizar porque si le fallo al Señor, y luego si le fallo, cuando yo me bautice es porque le voy a servir a Dios con todo el corazón. ¿No he escuchado personas así que dicen? Pero con el simple hecho, hermano, de no obedecer el mandamiento de bautizarse, ya le están fallando al Señor. Ya están desobedeciendo ese mandamiento. Entonces, decimos, pues no me voy a bautizar porque le voy a fallar al Señor. Pues ya al no hacerlo le está fallando. Está desobedeciendo a Dios. Porque el Señor dice y manda a ser bautizados en las aguas. Amén. Entonces el bautismo en agua, hermanos, no es como a veces decimos, para que me limpie los pecados, para que toda mi conciencia sucia sea limpiada por las aguas, ahí mi corazón, mi vida. Hermano, las aguas del río, de una pileta, de una alberca donde se realizan los bautizos, hermano, no limpia el pecado de las personas, sino que es un símbolo, hermano, es un símbolo. Es como decir, aquí doy testimonio de mi nueva fe, aquí simbólicamente voy a enterrar mis pecados y cuando me levanten del agua, simbólicamente voy a empezar una novedad de vida. El bautismo en agua, hermano, simplemente es algo que sucedió en el interior de la persona. ¿Cómo fue limpiada ya? Solamente la persona se bautiza por obediencia a la palabra y para dar testimonio de su fe, de que ahora, hermano, su vida pasada quedó, hermano, atrás y ahora empieza una nueva vida para servir a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que aquellos que oyeron la palabra, dice, y se bautizaron, y lo dice, y fueron recibidos. Entonces el que se bautiza en agua, hermanos, por aquí hace días 3 hermanos se bautizaron, lo bautizamos en las aguas, les dimos el certificado de bautismo, pero antes de ser bautizados los discipulamos, hermanos, y el domingo los recibimos aquí como nuevos miembros, hermanos, para darles el certificado de bautismo, y se les recibió, hermanos, para servir en esta iglesia local. Entonces, así iniciamos, hermanos, o nos introducimos en la iglesia. Pero no queda todo ahí, hermanos. No queda todo ahí. No es solamente de ser introducidos en la iglesia y venir a ocupar un lugar, un espacio en la banca. No, hermanos. Tenemos que tener un desarrollo en nuestra vida espiritual. Dile al que está a tu lado, dile, tienes que haber un desarrollo en tu vida espiritual. Y ese es el tema, cómo desarrollarnos dentro de la iglesia. ¿Cómo tú puedes desarrollarte dentro de la iglesia? ¿Cómo puedes crecer dentro de la iglesia? Yo voy a darte varios puntos que te van a ayudar a cómo desarrollarte dentro de la iglesia. Probablemente hay más. Pero hoy yo quiero compartir contigo estos puntos. En primer lugar, para desarrollarnos dentro de la iglesia, número 1, debemos, hermanos, perseverar en el estudio o en la enseñanza bíblica. Amén. Si tú quieres crecer, si tú quieres desarrollarte en tu vida espiritual dentro de la iglesia, debes perseverar en el estudio bíblico. A veces, hermanos, cuando hay un discipulado, cuando hay una enseñanza, a veces las personas no les gusta ir a la enseñanza o al discipulado porque dicen, pues a lo mejor me la sueño, no sé. Pero, hermanos, es importante. Si tú quieres crecer, debes desarrollarte, aleluya, en tu vida espiritual a través de la enseñanza o el estudio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí en el versículo 41, nos dice el médico Lucas, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, a medida que la iglesia crecía y ganaba más gente, era necesario, era indispensable educar,
discipular, consolidar a esos nuevos convertidos, hermanos, para que no fueran otra vez atrapados por el pecado, por falsas doctrinas. Era necesario discipularlos en la palabra del Señor. Y dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Dice el versículo 42 de Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, hermano, quiere decir enseñanza o instrucción. Si nosotros queremos crecer, hermano, desarrollarnos dentro de la iglesia, debemos perseverar en la enseñanza. Debemos perseverar en la instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia nos dice que los creyentes, hermanos, del primer siglo dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles les enseñaban. Ellos estaban escudriñando la palabra. Ellos estaban escudriñando las escrituras, hermano. Ahora, anteriormente no había, hermano, los 66 ejemplares que hoy forman la palabra del Señor. Todavía no se escribía en su totalidad. Solamente algunos escritos. Solamente, hermano, las enseñanzas que los apóstoles habían recibido del Maestro, de Jesús. Pero esa enseñanza que ellos les transmitían a los nuevos conversos, hermano, no era la enseñanza de Pedro, no era la enseñanza de Juan, sino la enseñanza que Jesús les había implantado en el corazón a ellos. Ahora ellos eran, hermano, ese canal para enseñarles la palabra a los nuevos convertidos, de tal manera que se consolidaran y no, hermano, tan fácilmente se desviaran de los caminos del Señor. Y estos creyentes del primer siglo, hermano, en los tiempos de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Era como la iglesia de Berea, hermano, como dice allá en Hechos 17, versículo 10 al 11, escudriñando, dice, diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese era el espíritu de los bereanos. Ese era, hermano, el amor de los bereanos. Los hermanos, los creyentes de Berea amaban la palabra de Dios. Cuando llegó Pablo y Silas a aquel lugar con el evangelio del Señor Jesús, hermano, ellos recibieron la palabra y escudriñaban las escrituras cada día para ver si el mensaje llevado por los apóstoles estaba de acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Nosotros, amados hermanos, como cristianos debemos imitar a los bereanos en este punto. Debemos ver si toda predicación o enseñanza va de acuerdo con la palabra de Dios. Los bereanos escudriñaban las escrituras. Ellos decían, bueno, Pablo nos predicó, Silas nos predicó, vamos a ver si va de acuerdo a las escrituras. Amados hermanos, nosotros debemos basar todo mensaje en la palabra de Dios. Si algo no va de acuerdo a la palabra, hermanos, échelo a un lado. Debemos, hermanos, fundamentarnos en la palabra del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien el estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amados hermanos, ¿cuál es la palabra profética más segura? A ver, ¿cuántos trajeron la Biblia? Agarre su Biblia. En esta mañana, agarre su Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de traer la palabra, hermanos. ¿Cuántos no trajeron la palabra? La palabra de Dios. ¿Cuántos no trajeron su Biblia? Hermanos, debemos, hermanos, traer la palabra del Señor. Amén. Esa es la palabra profética más segura. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, la palabra de Dios es la palabra más segura. Amén. Porque la palabra del hombre, hermano, puede fallar. La palabra del ser humano puede fallar. Porque el hombre puede mentir. Porque dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero déjame decirte que la palabra del Señor, hermanos, esa no falla. Esa es eficaz, como dice Hebreos 4:12. Aleluya. Como dice la escritura ahí, es eficaz. La palabra de Dios dice, Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis
no pasará. Ella no falla, hermano. Tenemos la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacen bien el estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amén. Diga conmigo, la palabra de Dios es mi antorcha, que alumbra mi caminar, que alumbra mi corazón, que alumbra mis pensamientos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice, a la cual hacen bien el estar atentos. Si usted lee la Biblia, usted está haciendo bien. Si usted escudriña la palabra, usted está haciendo bien. Si usted medita la palabra de Dios, usted está haciendo bien. Si usted pone la palabra, hermano, sus ojos, su corazón y su confianza en la palabra, usted está haciendo bien. A la cual hacen bien el estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Un lugar oscuro, hermano, es algo que no tiene luz. Este mundo está lleno de oscuridad espiritual, moral, lleno de pecado, lleno de maldad. Pero la palabra de Dios, hermano, nos alumbra para que poder conducirnos en este caminar cristiano por este mundo lleno de maldad. Pero también la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra la oscuridad de nuestro entendimiento, hermano, para que no seamos, hermano, indiferentes, falta de conocimiento, hermano, a las cosas de Dios. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro pensamiento, hermano, para que no haya ignorancia, para que no haya oscuridad de ignorancia en las cosas de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, somos dirigidos por la autoridad de Dios, la cual está expresada en la Biblia. A la palabra de Dios no hay que añadirle, a la palabra de Dios no hay que ponerle, hermanos. Ni ponerle ni quitarle. Ya todo está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Amado hermano, si usted lee la palabra, si usted estudia la palabra, si usted oye la palabra, aleluya, usted es bienaventurado. Usted es felizmente, hermano, bienaventurado. Eso es lo que quiere decir bienaventurado, feliz, gozoso. Y dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Déjame decirte en esta mañana que falsos maestros serán los instrumentos que Satanás va a utilizar para que el camino de la verdad sea blasfemado, como dice 2 de Pedro 2:2. Satanás levanta falsos maestros, falsos predicadores que tuercen la palabra. Hoy en día vemos religiones falsas, hermanos, que se han levantado. Satanás ha levantado con doctrinas falsas que tuercen la palabra del Señor, que dicen que no hay infierno, que dicen que pues vive como quieras, aleluya, una vida superficial, que como quieras te vas para el cielo. Que hermanos, que dicen que los milagros ya no existen, y un sinfín de cosas. Pero hermanos, no se deje engañar. Escudriña la Biblia. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, escudriña la Biblia. Amén. A veces decimos, es que no entiendo la Biblia. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian en oración. En oración dile, Señor, dame luz, dame entendimiento. Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Amén. Nada desea Satanás tanto como destruir la confianza en Dios y en su palabra. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Número 1, debemos leer y estudiar la Biblia porque existen muchas enseñanzas falsas. Y es la palabra de Dios, hermano, la que nos ayuda a distinguir la verdad del error, lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi caminar. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué debemos escudriñar la palabra? Segundo, porque nos da confianza y poder en la oración.
¿Por qué debemos escudriñar? ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Porque nos orienta en las decisiones de la vida. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Porque nos proporciona paz, nos proporciona gozo. ¿Por qué debemos leer y estudiar la palabra de Dios? Porque nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual e intelectual. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Porque nos da firmeza en nuestras convicciones, en lo que hemos creído, hermanos. Así como la palmera, tú te vas a mantener firme y diciendo: no me mueve nadie de lo que yo he creído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos leer y estudiar la Biblia porque fortalece nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo desarrollarnos dentro de la iglesia? Número uno, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo tú vas a crecer? Perseverando en el estudio bíblico. No solamente, hermano, reciba la palabra cuando viene al culto, cuando el predicador, hermano, trae el mensaje, la enseñanza. Usted también en su casa, hermano, lea la Biblia. Estudie la Biblia. Si no entiende una palabra, pues búsquela en el diccionario y estudie la palabra de Dios, hermano. Aliméntese usted también ahí en su casa. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, para desarrollarnos dentro de la iglesia, debemos perseverar en la adoración. Si tú quieres crecer, debes perseverar en la adoración. ¿Y dónde venimos a adorar a Dios? Al templo. Amén. Dice el versículo 46 de Hechos 2: y perseveraban unánimes en el templo. Hoy en día, hermanos, la asistencia a la casa del Señor puede volverse algo rutinario. A veces, hermanos, se ausenta esa pasión por ir a la casa de Dios con el propósito de adorarle. Yo creo que el adorarle, hermano, debe ser el objetivo de cada uno de nosotros como cristianos que hemos conocido al Señor, que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, queremos desarrollarnos dentro de la iglesia, pues no podemos desarrollarnos estando fuera de la iglesia. A veces decimos, pues en la casa leo la Biblia, en la casa oro, en la casa ahí ayuno, escucho predicaciones y no tengo necesidad de ir a la iglesia. Pero eso no es así, hermanos. Eso no es lo que dice la Biblia. Diga conmigo, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahora usted puede orar en su casa, usted puede leer la Biblia ahí en su casa. Pero si usted quiere desarrollarse, hermano, en su vida espiritual, tiene que venir al culto. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál era la costumbre, hermano, de algunos hermanos de aquel tiempo? Dice que dejaban de congregarse. Esa era la costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que no solamente es del siglo XXI, sino también, hermano, eran los tiempos de Pablo, en los tiempos de Pedro, que había esta plaga terrible. Que había esta mala costumbre, hermanos, de dejar de congregarse. Ahora, ¿cómo se hace costumbre algo, hermanos? ¿Cómo se hace un hábito? Haciéndolo, practicándolo constantemente. Hay prácticas buenas que te hacen una buena costumbre, pero hay prácticas malas que te hacen una mala costumbre. Y cuando nosotros decimos, pues, hoy domingo no voy a ir al culto, mejor me quedo en la casa, ya mejor voy al otro domingo. Y después otra vez decimos, pues, el próximo, de aquí a unos 5 domingos más, hoy no voy, mejor. Y así empezamos, hermanos, y se nos va haciendo una mala costumbre. Una mala costumbre, hermanos. Tu cuerpo se acostumbra a no venir y a veces ya nos da igual. Nos da igual, hermanos, si venimos o no venimos. Pero si queremos desarrollarnos, hermanos, dentro de la iglesia,
perseverar en el culto. Amén. No Amén. decimos, no voy a ir al culto, mejor me voy a quedar a ver la novela. Pero el que ve novela, novela. Novela. Y la Biblia dice, velad en oración. ¿Verdad que sí? Aleluya, gloria a Dios. O a veces, hermanos, no venimos por X razón, porque como que se nos entra esa plaga del desgano. Y a veces decimos, pues no traigo ganas de ir, como que esa plaga se está metiendo dentro de las iglesias hoy en día, hermanos, no solamente aquí en Ciudad Victoria, sino en muchos lugares, hermanos, donde yo he ido a otras congregaciones, hermanos, y a veces vemos, hermanos, como que va bajando la asistencia. Pero dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dile que está a tu lado, dile que no se haga una mala costumbre de venir a la iglesia. Aleluya. Dice, sino exhortándonos. Sino exhortando. Exhorta al que está a tu lado. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Amén. Entonces aquí dice, hermano, que nos exhortemos. Cuando un hermano deja de venir al culto, cuando un hermano, se le está haciendo esa costumbre, hermano, no venir, bueno, hermano, pues ahí una exhortación, una motivación, eso es lo que dice ahí. Dice, sino exhortándonos. ¿Por qué exhortándonos, hermano? ¿Por qué? Porque dice el autor a los Hebreos, dice, cuando ven que aquel día se acerca, hermano, como diciendo, exhorta a tu hermano que se está descuidando de ir a la casa de Dios, a adorar al Señor, a ser edificado, porque el Señor está por venir, y que no lo agarre descuidado, que no lo agarre ahí, aleluya, desprevenido, porque se queda en el rapto. Eso es lo que dice ahí. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Por qué, hermano? Porque cuando dejamos de venir a la iglesia, nos empezamos a enfriar. ¿Qué es lo que le pasa, hermano, a un leño? Cuando usted tiene una hoguera y tiene muchos leños y agarra un leño y lo pone aparte, ¿qué es lo que le pasa dentro de unas horas a ese leño? Se apaga. Hermanos, muchos hermanos les pasa lo que es el leño, se apaga. ¿Por qué? Porque se aíslan de la iglesia. Pero aquí, hermanos, en la iglesia, nosotros podemos avivar ese fuego. Podemos avivar ese fuego. Amén. Entonces, nuestra fuerza espiritual depende en gran medida de nuestra asistencia y participación en los servicios de la iglesia. Y Satanás, hermano, sabe esto muy bien y hará cualquier cosa para impedir que usted vaya a los servicios de la iglesia. Aleluya. Entonces, si usted quiere desarrollarse dentro de la iglesia, número uno, debe ¿qué? Perseverar en la enseñanza bíblica. Número dos, debe de perseverar en la adoración. Debe de venir, hermanos, a la casa de Dios. ¿Qué dijo el salmista David? Yo me alegré con los que me decían, a la plaza iremos. A la hora del culto. No que sea malo ir a la plaza, sino que cuando es hora del culto, hermano, nos vamos para otra parte, eso es un pecado delante de Dios. ¿Sabía? David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque Dios lo ordena, porque es saludable y buena costumbre para adorar a Dios, para ser edificados con la palabra del Señor. Aleluya. El tercer lugar, hermanos, para desarrollarnos dentro de la iglesia, debemos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, dile, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Si tú quieres crecer dentro de la iglesia, hermanos, debes de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Debemos llenarnos. Eso es una bendición que Jesucristo prometió, hermano, a sus hijos, a sus seguidores. Y dice la Escritura, hermanos, allá en Hechos, capítulo 1,
versículos 4 al 5, dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, Jesucristo había escogido 12 discípulos. 12 discípulos. Y él les había dado una encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora ellos iban a enfrentar con problemas, con ataques demoníacos, con enfermedades, con escasez económicas, con desalientos, con muchas cosas, hermano, que enfrenta el cristiano. Y Jesús, hermano, les dijo: ustedes no van a poder enfrentar todo eso en sus propias fuerzas. Dijo Zacarías 4:6: no con ejército, no con fuerzas, con mi espíritu, dice el Señor. No podemos enfrentar, hermano, las circunstancias en nuestra propia fuerza. Necesitamos, hermano, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu lado, dile: necesita ser lleno del Espíritu Santo. Si nosotros queremos crecer, queremos desarrollarnos dentro de la iglesia, hermano, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día, hermano, el porcentaje de los creyentes dentro de la iglesia, de los que son llenos del Espíritu Santo, es muy bajo. Muy pocos, hermanos, han recibido la bendición de ser bautizados o llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y los discípulos, los apóstoles, hermanos, le daban importancia a eso. Por eso Jesús también le dio importancia y le dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Y ellos se fueron, hermano, al aposento alto. Estaban como 120, dice Hechos capítulo 2. Hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y empezaban, hermano, a adorar a Dios, y empezaban a hablar en otras lenguas. Aleluya. Después, hermano, aquel Pedro tímido, aquel Pedro corajudo, aquel Pedro, hermanos, intrépido, después de que fue lleno del Espíritu Santo, se para y 3,000 personas, hermanos, se los gana para Cristo Jesús con la predicación. Ahora usted lo ve diciendo: aleluya, aquel paralítico en el templo llamado La Hermosa, y Juan: levántate en el nombre de Jesús. Ahora usted ve sanando a los enfermos con la sombra de Pedro, pero eran personas llenas del Espíritu Santo. Si queremos ser efectivos en la obra de Dios, hermano, en la iglesia debemos ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo prometió esta promesa, hermanos, diciendo: si los padres de la tierra saben dar cosas buenas a sus hijos siendo malos, aleluya, allá en Lucas 11:13, cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esa promesa es para ti. Si tú quieres crecer en tu vida cristiana, necesitas pedírselo al Señor. Señor, lléname del Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otra lengua, para que cuando tú trabajes en el área de los niños, de los matrimonios, de los jóvenes, evangelizando, predicando en la música, tú seas efectivo en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Hechos capítulo 19, aleluya, que cuando Pablo, hermano, llega a la ciudad de Éfeso, dice que había algunos hermanos, y Pablo les dice: recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense, no sabían que había Espíritu Santo. Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es, hermano, la persona divina que es necesaria que esté con nosotros bajo esa unción, nos imparte esa unción y ese poder y esa llenura para poder crecer y ser efectivos en la obra de Dios? Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en las aguas en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Ellos le daban importancia a que los creyentes fueran bautizados o llenos del Espíritu Santo, hermanos, para poder ser efectivos en la obra de Dios. No te canses de pedirle al Señor y decirle, Señor, lléname, bautízame con hablar en otras lenguas. Amén. Entonces, si tú quieres desarrollarte dentro de la iglesia, debes ser lleno del Espíritu Santo. Y por último, en cuarto lugar, para desarrollarnos dentro de la iglesia, hermano, debemos de perseverar en el servicio a Dios. En el servir a Dios. Hay una frase, hermano, que dice, nuestra meta no es el cielo para gozar, sino el mundo para servir. Amén. Nuestra meta no es el cielo para gozar, sino el mundo para servir. El propósito por el cual el Señor diseñó la iglesia, hermanos, fue para servir y alcanzar esas almas que se están perdiendo. Amén. Hay dos enfoques de servicio. Hacia afuera, alcanzando las almas, y hacia adentro, edificando el cuerpo de Cristo. Con nuestros dones, con nuestros talentos, en la predicación, la enseñanza. Esos son los dos enfoques de servicio. Hay otra frase que dice que no vive para servir, no sirve para vivir. Hermano, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores de Dios. Dile que está a tu lado, tú eres un colaborador de Dios. Amén. Somos colaboradores de Dios. Aleluya. Vamos a leer una cita bíblica en 1 Corintios 15:58, hermanos. Gloria a Dios. Ya vamos a ir concluyendo. 1 Corintios 15:58, ¿ya lo tienen? (15:58). Aleluya. Dice la Escritura, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este versículo, hermanos, hay 3 puntos importantes a resaltar. Número 1, dice, estad firmes y constantes. Es el primer punto a resaltar. Estad firmes y constantes. Aquí, hermano, Dios nos dice que debemos tomar en serio las cosas y ser constantes. No podemos seguir siendo solamente congregantes. Debemos dejar la silla y empezar, hermanos, a afirmarnos más en el Señor. Para poder responder, heme aquí, a cualquier llamado por parte de Dios, para empezar a servir. Estar firmes y constantes. El segundo punto, hermano, importante resaltar es creciendo en la obra del Señor siempre. Dios nos pone un reto. Dile que está a tu lado, Dios te pone un reto. ¿Y cuál es ese reto? Que debemos de crecer en la obra siempre. Siempre, hermano. No nada más un momento y después renunciar. No, crecer en la obra del Señor siempre. Y creciendo, hermano. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Que no seamos como el cometa o la estrella fugaz. Pero aquí no hay creyentes cometas ni creyentes estrellas fugaces. Amén. ¿Sabes cuáles son esas? Cuando pasan así y alumbran el lugar, el espacio, y después se extingue, se apaga. La Biblia dice, hermanos, que debemos de crecer en la obra siempre, no nada más de vez en cuando, en un momento, y después renunciar.
Hermano, Dios no se conforma con que estemos asistiendo a la congregación, sino que nos recuerda que debemos empezar a participar en su obra y crecer. Dile al que está a tu lado, dile, tienes que crecer en la obra del Señor. Déjame decirte que la medida, hermano, que respondamos al Señor, nos va a ir dando nuevas actividades para hacerlas. De lo contrario, hermano, nos las va a quitar si no mostramos interés y somos constantes. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Dice que al que tenía, hermano, a uno le dio ¿cuántos talentos? 5. A otro le dio 3. Y a otro le dio 1. Y a todos les dio talentos, ¿verdad? Dejó a uno sin talentos, a todos les dio. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que cada cristiano tiene algún talento o dones, algún ministerio, alguna capacidad que Dios le ha dado. Porque esa parábola nos enseña que a todos Dios no los dejó sin talento. Amén. Porque Dios no nos salvó y Dios no nos creó, hermano, para ser improductivos. Diga conmigo, Dios no me creó para ser improductivo, sino para hacer algo. Amén. Entonces Dios nos creó, hermanos, como dice Efesios capítulo 2, creo capítulo 2 por ahí, hermanos, dice que Dios, hermano, preparó buenas obras desde antes para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, Dios ya preparó, hermano, algo para ti, un ministerio. Dentro de ustedes hay un potencial que muchas veces no es descubierto, hermanos. ¿Sabes que hay en los cementerios hay muchos potenciales que nunca se usaron? No dejes, hermano, que se vaya contigo ese potencial, hermanos, sin usarlo, sin haber usado. ¿Sabe que dentro de una semillita de frijol, de maíz, usted puede ver y decir, pues esa semillita de frijol o de maíz, pues es insignificante? Está chiquita, pues ¿qué puede hacer eso? Hermanos, pero esa semillita fue creada con un propósito por Dios. ¿Cuál fue el propósito? Reproducirse. ¿Verdad que sí? Reproducirse. Ser fructífera. Si la dejamos aquí, hermano, ahí se puede quedar. Pero si la plantamos, va a cumplir el propósito por el cual Dios la creó. Hermanos, usted es una semillita, pero no de frijol ni de maíz. Es una semillita de Dios, que Dios plantó. Aleluya, en mi Rey de paz. Que Dios plantó en este mundo, y dentro de usted, hermano, hay un potencial. Dentro de esa semillita, hermano, chiquita, pequeñita, que usted dice, pues, ¿qué puede ser esa? Pero dentro de esa semillita, hermano, hay un potencial que cuando usted la siembra, empieza a salir una planta y después una mazorca y muchos maíces y uno vuelve a plantar. Y oiga, y usted tiene una gran cosecha. Muchas semillitas de maíz. Antes era una, pero cuando la plantó, ese potencial, hermano, se reprodujo y reprodujo, y ahora se llenan graneros. Dentro de usted hay un potencial. Diga conmigo, dentro de mí hay un potencial que quiere florecer, que quiere salir. Dile al que está a tu lado, déjalo salir. No le cierres la puerta. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el tercer punto importante, 1 Corintios 5:58, resaltar, dice, vuestro trabajo no es en vano. Este punto, hermano, es importantísimo. Porque todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Si usted invita al pastor a cenar, no es en vano. Amén. Todo lo que hagamos para el Señor no va a ser en vano. Es decir, no va a ser inútil. Tiene una gran recompensa. Amén. La cual, hermano, vamos a recibir en su momento, como dice
el apóstol, sino desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, sino desmayamos. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, no te canses de servir a Dios, porque a su tiempo vas a cegar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tu trabajo en la obra del Señor no es en vano, hermanos. No es en vano. Hay recompensa. Amén. Gloria a Dios. Dios te recompensa. La Biblia dice en Apocalipsis 22:12, dijo Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Jesús no viene solo. ¿Qué trae Jesús? Un galardón, una recompensa. Dice, para recompensar a cada uno, no colectivamente, a cada uno, según sea su obra. Algunos, la recompensa de uno van a traer un costalote así, y otros hermanos, así como Chavo el Ocho, un morralito. Para recompensar a cada uno, dice, según sea su obra. Hermanos, Dios recompensa individualmente. Diga conmigo, Dios recompensa individualmente. Lo que usted haga, Dios se lo va a recompensar. Lo que yo haga, hermano, Dios no nos va a repartir la recompensa. No, lo que yo haga, Dios me va a recompensar. Lo que usted haga, Dios lo va a recompensar a usted. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Si su obra es pequeña, usted va a recibir un galardón pequeño. Si su obra es grande, usted va a recibir un galardón grande, hermanos. Gloria a Dios. Quiero terminar con este versículo de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24, que dice, todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor se sirve. Diga conmigo, a Cristo le sirvo. Otra vez, a Cristo le sirvo. Y de Él voy a recibir mi recompensa y no del pastor. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. ¿Cómo desarrollarnos dentro de la iglesia? Debemos perseverar en el estudio bíblico. Debemos crecer, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Cómo desarrollarnos dentro de la iglesia, hermanos? Debemos perseverar en la adoración, en el culto. Debemos pertenecer, hermano, a una iglesia local. Amén. Debemos estar bajo autoridad pastoral. Número 3, para desarrollarnos dentro de la iglesia, hermano, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y número 4, para poder desarrollarnos dentro de la iglesia, aleluya, debemos, hermanos, perseverar en el servicio a Dios. Vamos a orar a Dios. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar,
Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.